gas natural, es el sexto país con gas natural, pero también tiene petróleo, pero también el petróleo es muy complicado extraerlo. Por ende, puede tener mucho petróleo, pero es muy caro y es muy contaminante extraer ese petróleo de Canadá. Este crudo se encuentra en áreas que se llaman arenas bituminosas y requiere un costo ambiental extraerlo. También hay que revisar los acuerdos, políticas de integración y cooperación, si los países tienen políticas oceánicas. Por ejemplo, Panamá tiene una política, está trabajando en una política oceánica, pero los otros países que ya han trabajado en la creación de una, podemos mencionar la Unión Europea con una política comunitaria. Tenemos Japón, China, Brasil, Colombia, Canadá, Estados Unidos, ya han regulado lo que tiene que ver con sus océanos. Debemos ver también los ODS, monitorear si han cumplido con lo que son los seguimientos para ir llevando a buen fin la agenda de los ODS, todos los países que analizamos, cómo van, lo que son, si han participado en la conferencia de las partes, si han tenido iniciativas, con quiénes han tenido iniciativas. Lo que son las COPs es la denominación informal de las conferencias de las partes de la Convención Marco de las Naciones Unidas por el Cambio Climático. También nos fijamos si pertenecen a la Comisión Ballenera Internacional. Es un organismo creado en 1946. Panamá es firmante de esta convención y tiene que ver con la regulación de las cazas de ballenas, su regularización y en cuanto a lo que es el comercio del cetáceo. Entonces, también nos fijamos mucho quiénes están cooperando para no, por ejemplo, proteger al cetáceo. También nos fijamos lo que son las patentes, las publicaciones, qué tipo de publicaciones se hacen en el país. Por ejemplo, me gustaría decir que en Chile, debido a su especialización en astronomía, los artículos científicos publicados allá, lo que son física y astronomía, constituyen el 10,5%, y solamente lo supera lo que es la medicina. Pero en las primeras investigaciones, en la primera de las investigaciones física y astronomía, se publican en revistas de un alto nivel, como que eso también hay que saber. Las revistas Nature y Science son las revistas mejor evaluadas para publicar. Entonces también vemos si tienen hub humanitarios, como Panamá, que tiene uno. También es el primer hub humanitario de las Américas y el quinto del mundo. Los otros 4 están ubicados en Italia, en España, Malasia y Emiratos Árabes Unidos. Tenemos que ver si tienen hub digitales, hub tecnológicos. Hace poco escuché en un foro que México está estudiando la idea de un hub de investigación. También tenemos que ver los tratados, quiénes lo firman, quiénes no lo firman. Por ejemplo, por dar un ejemplo, un tratado muy importante es el Tratado de Tlatelolco. Panamá lo firmó y es el Tratado para la Proscripción de Armas Nucleares en América Latina y el Caribe. Es un tratado internacional que establece la descentralización del territorio de América Latina y el Caribe de los países signatarios. También vemos si tienen programas de desarrollo profesional en sus universidades, y le damos seguimiento a todas las iniciativas globales que ellos pueden generar en diferentes foros o en las COPs. Por ejemplo, Canadá forma parte de una iniciativa que se llama Misión Innovación, y esta iniciativa fue propuesta en la COP 21 con el objetivo de duplicar la inversión en innovación en energía limpia por un periodo de 5 años, considerando que esos países miembros como Chile, México, Brasil y Estados Unidos van a considerar un monto del 80% para producir entonces unos buenos resultados con esta propuesta. Y
Para terminar, los proyectos de cooperación al desarrollo. Es muy importante también si estos países están trabajando arduamente en incentivar proyectos al desarrollo. La siguiente, por favor. Ya para terminar, porque lo que le acabo de dar es una lista de elementos que tenemos que tener claros, podemos hacer comparaciones entre países con todos estos elementos, quién tiene qué, desde cuándo, cuánto invierte, quién invierte más. Por ejemplo, Corea invierte más actualmente en innovación con Israel, y podemos hacerlo por continentes, podemos hacerlo por la región. Y bueno, para terminar, como les decía, yo estuve en un foro recientemente en otro continente y se hizo una encuesta que dice aquí, dice, ¿cuál es la amenaza principal a la seguridad que está enfrentando el mundo? Y estas personas todas pertenecen a diferentes países. Ellos tenían como una plataforma y íbamos escribiendo una palabra de lo que uno consideraba que era la amenaza real. Yo pensaba que era el COVID, así que yo puse COVID. Pero al final, si pasa la siguiente, por favor, quedamos en que no es el COVID, que es el cambio climático, lo que realmente se considera, estos especialistas, porque era un foro de especialistas en el ámbito de relaciones internacionales, consideraron la mayoría que es el cambio climático y que es un tema que hay que ver muy de cerca, que la diplomacia científica está llevando y que prácticamente la diplomacia científica es un tema de actualidad que vino para quedarse. Bueno, eso es todo. Muchas gracias a todos y es un placer estar aquí. Muchas gracias, señoría Sharon, licenciada Sharon Uralde, por la presentación y la panorámica que usted nos ha presentado en cuanto a la diplomacia científica, que tiene varias aristas desde varios puntos de vista y que ha sido muy interesante. A continuación vamos a dar paso a la presentación del doctor Rolando Guiten y me voy a permitir compartir con ustedes en un momentito, vamos a probarlo, la hoja de vida del doctor Guiten, que resumida, ¿sí? Bien. Ya compartimos, estoy viendo duro. El doctor Rolando Guiten, como habíamos indicado, recibió su licenciatura en Ingeniería Eléctrica y Electrónica de la Universidad Tecnológica de Panamá y su maestría en Ingeniería de Ciencias de los Materiales en 2011. Un doctorado en bioingeniería en 2012 del Georgia Institute of Technology, Georgia Tech de Estados Unidos. Su investigación se enfoca en el rol de las propiedades nanoestructurales y eléctricas de biomateriales en los procesos de diferenciación celular para la regeneración de tejidos, con amplia experiencia en modificaciones nanoestructurales de implantes de titanio para mejorar su osteointegración. Su trabajo ha resultado en una patente y otra aplicación de patente activa para la nanomodificación superficial de titanio. Más de 20 publicaciones en revistas de alto impacto le acompañan, coautoría en un capítulo de libro y prestigiosos reconocimientos, como el reconocimiento de primer panameño nombrado como miembro afiliado en 2017 de la Academia Mundial de la Ciencia, Oficina Regional de América Latina y el Caribe, TWAS ROLAC, por sus siglas en inglés. Además, es de ser nombrado innovador menor de 35 años en 2015 por el MIT Technology Review, varios premios de joven investigador de reconocidas conferencias científicas y de ser seleccionado como miembro distinguido del Sistema Nacional de Investigación, SNI de Panamá. Actualmente, el doctor Guiten es ingeniero investigador en el Instituto de Investigaciones Científicas y Servicios de Alta Tecnología, INDICASAT IP en Panamá, donde sigue estudiando sobre biomateriales y células madres para ingeniería,
regenerativa, como también aplicaciones de la espectrometría de masas para innovaciones en salud pública. Finalmente, aplica activamente sus habilidades blandas, lo que se conoce en inglés como soft skilling, y especialización en temas de propiedad intelectual y diplomacia científica en actividades de cabildeo, lobbies científicos para la promulgación de leyes que apoyan al sistema de ciencia, tecnología e innovación, CTI, así como consultorías para la innovación empresarial a través de la investigación y desarrollo y la formulación de nuevos emprendimientos. Vamos a darle el pase al doctor Gittens. Yo creo que voy a poder presentar, a ver. Sí, espera un momentito, es que ahora no te veo para hacerte el pase. ¿Ya lo estás haciendo? Sí, parece que funcionó. Sí, funcionó. Muy bien. Muy bien. Buenísimo. ¿Pueden ver la presentación? Sí, yo la veo. Ok, perfecto. Sí. Bueno, muchísimas gracias, profesora Oralia, a todos los organizadores, al Colegio Nacional de Diplomáticos de Carrera por esta oportunidad de presentarles. De verdad que es un honor hablarle a esta audiencia selecta y que típicamente uno no tiene, como científico, no tiene tanta oportunidad de conversar con estos especialistas en otras áreas. Así que yo voy a retomar donde dejó Sharon, tratar de darle algunos otros conceptos adicionales sobre la diplomacia científica y cómo esto se va utilizando como herramienta para la toma de decisiones basada en evidencia. Déjenme ver si yo, ok. Y bueno, al final no voy a profundizar mucho en el tema de la definición. Yo creo que Sharon hizo un excelente trabajo dando el marco, pero yo pongo este como un solo ejemplo, que es una definición que dio la doctora Nina Fedorov, que es una bióloga molecular muy reconocida en los Estados Unidos, como una de las tantas definiciones que hay de diplomacia científica. Y ese es el único punto que quiero hacer con esta diapositiva. Realmente, a pesar de que la diplomacia científica, como dijo la profesora Oralia, se ha estado viniendo haciendo por bastante tiempo, la realidad es que estos esfuerzos en los últimos años lo que está tratando de hacer es sistematizar los procesos que están relacionados a la diplomacia científica para poder entonces utilizarlos de una manera mucho más eficiente. Y al final, dentro de las definiciones, uno de los puntos comunes fue el que hizo la licenciada Sharon, y es el hecho de que, bueno, un punto en común es el hecho de que generalmente se usa o se refiere a problemas de cambio global. Problemas que se conocen como wicked problems, que son problemas tan grandes que trascienden las fronteras y la política pública y realmente requieren el músculo de la Cancillería, de los Ministerios de Relaciones Exteriores y de las embajadas y los consulados para realmente buscar esos acuerdos, establecer esas relaciones que van a permitir a los países estar mejor preparados. Y esta es una de esas figuras que de cierta manera representa lo que estaba mencionando la licenciada Sharon. O sea, ahora mismo estamos enfrentando el COVID, es un ejemplo clarísimo de cómo una enfermedad emergente, una enfermedad infecciosa, puede poner de rodillas a cualquier sistema de salud pública, pero claramente hay otros problemas en el horizonte que siguen siendo igual o hasta más complejos y complicados de resolver y necesitamos trabajar todos de la mano. Entonces, yo como científico, hablándole a los diplomáticos, el mensaje principal que quiero que se lleven es que nosotros no estamos entrenados, ni los científicos ni los diplomáticos, para hablar un lenguaje en común. Esta tabla es de un libro que se llama Diplomacia de Guerrilla, por decirlo así, de Daryl Copeland, y él habla de la diplomacia científica como un puente que debe servir para permitirnos cruzar un abismo que existe entre estos dos campos de la diplomacia y la ciencia. Yo creo que la diplomacia reflejada por la profesora Oralia al inicio, con todas las dificultades, yo creo que un científico hubiera perdido la paciencia hace rato y no hubiera sido tan diplomático. Pero claramente hay habilidades y hay técnicas que uno debe ir perfeccionando y aprendiendo en cada una de las áreas. Para la diplomacia, el tema de la estabilidad, del balance de poder, la aversión a los riesgos,
ser prácticos, pero también conocer todo el tema del protocolo y las relaciones políticas es sumamente importante. Y esas son habilidades que quizás como científicos nosotros tradicionalmente no aprendemos y no estamos entrenados a hablar ese lenguaje. Por el otro lado, en el campo de las ciencias está el tema de la experimentación, de cometer errores y promover que se cometan estos errores para poder aprender en base al ensayo y al error, ¿verdad? Todos estos conceptos son casi que opuestos. Y la diplomacia científica entonces comienza a ocupar un papel importante para acercar estos dos campos y también para formar personas, tanto diplomáticos como científicos, que puedan hablar ese lenguaje en común y que puedan ayudar a servir de traductores en equipos interdisciplinarios formados por profesionales en estos campos. Entonces, de manera muy breve, yo voy a hablar de los 3 pilares de la diplomacia científica, como se ha ido estructurando con el trabajo del doctor Turekian, como mencionó Sharon, y que principalmente habla de 3 pilares principales que son la diplomacia para la ciencia, o cómo nosotros podemos usar ese músculo diplomático para desarrollar proyectos de gran envergadura científica, la ciencia en la diplomacia, o cómo nosotros podemos utilizar el conocimiento científico que tenemos desarrollado localmente para informar las decisiones que va a tomar los tomadores de decisiones en política exterior y para el caso de Panamá, inclusive para la política pública. Y la ciencia para la diplomacia, de cómo los científicos todos somos hasta cierto punto embajadores de nuestros propios países, porque somos muchas veces los que abrimos las puertas primero, antes de que países tengan relaciones diplomáticas oficiales, ya puede haber una interacción o una relación a nivel científico. Entonces voy a pasar brevemente por algunos ejemplos concretos que pueden ayudar a aterrizar esta idea de los pilares, pero básicamente la diplomacia para la ciencia, como les decía, el tema es cómo nosotros podemos usar ese músculo diplomático para realmente potenciar lo que se viene haciendo en la comunidad científica local. Y para Panamá, este es un tema que todavía es bastante naciente, o sea, la inversión de Panamá en temas científicos es relativamente joven, se vino a sistematizar recién a finales de los 90, principios de los 2000, y todavía seguimos invirtiendo una cantidad relativamente baja en temas de ciencia y tecnología, pero la idea es que aún así los investigadores y científicos locales están teniendo un impacto bastante grande con la investigación que están haciendo. La investigación que se hace es de relevancia internacional, bastante bien citada, y algunos ejemplos de relaciones que puedan haber, donde la diplomacia puede jugar un papel importante. La licenciada Sharon lo mencionó con el caso del STRI, el Instituto Smithsonian de Estudios Tropicales, donde ellos han logrado trabajar de la mano con la industria marítima para cambiar las rutas, pero no solo eso. El doctor Héctor Guzmán también está muy interesado en crear zonas de protección marina que sean en conjunto con nuestros países vecinos como Colombia o Costa Rica. Ese tipo de acciones no se pueden hacer simplemente de la mano de individuos o científicos y científicas, o ni siquiera de instituciones. Tienen que ser decisiones a nivel de país y ahí poder alinear las prioridades nacionales con las prioridades de la comunidad científica termina siendo sumamente importante. Otras iniciativas que han surgido, por lo menos en el caso de Indicasat, y donde el músculo diplomático es sumamente importante, son colaboraciones que se tienen, por ejemplo, con el ICGEB, que es un instituto asociado a las Naciones Unidas, basado en Italia, y que ha escogido a Panamá para ser uno de sus centros regionales de investigación. Y para eso se necesita todo el apoyo de la Cancillería para poder concretar esas cooperaciones a nivel internacional. El tema de la ciencia en la diplomacia, pues un ejemplo claro es cómo nosotros como país, y lo mencionó claramente la licenciada Sharon, estamos teniendo participación en muchos organismos internacionales, en muchas plataformas y escenarios internacionales donde estoy seguro que con todo el trabajo que tienen que hacer los diplomáticos y todo el conocimiento que tienen que tener general, pero todas las cosas y situaciones a las que tienen que responder, tener de la mano a un científico que se especialice en el tema puede ser de mucha ayuda para poder informar esas decisiones que se tienen que tomar y poder llegar a un punto en el que se pueda hablar un lenguaje en común técnico y objetivo sobre los temas que se están discutiendo en esta mesa. Y finalmente el tema de la ciencia para la diplomacia y, como les decía, cómo nosotros como científicos, todos, sobre todo en un país pequeño como Panamá,
gran porcentaje de los científicos a nivel de PhD que estamos haciendo investigación en las distintas instituciones y universidades, hemos venido con doctorados de otros países y traemos esa red de contactos de los países donde recibimos nuestros doctorados, donde hicimos nuestros postdoctorados. Y esa red de contactos se pueden convertir en redes sumamente útiles y de importancia para el país. Y eso se está viendo reflejado ahora mismo, por ejemplo, con las interacciones que está teniendo el Instituto Gorgas con la Universidad de Oxford en Inglaterra para informar y apoyar a la investigación que se está haciendo con el tema de la epidemiología del COVID-19. Y ese es simplemente un ejemplo de los cientos probablemente que hay de las distintas universidades y la excelente investigación que se está haciendo en estas instituciones. Entonces, yo voy a pasar un poco rápido por estas próximas diapositivas para llegar al punto que quiero que se lleven y que les quiero dejar como científico, pero vale la pena resaltar el hecho de que Panamá fue uno de los primeros países de la región en lanzar una estrategia nacional de diplomacia científica, tecnológica y de innovación. Y eso ha cumplido un papel importante porque está, de cierta manera, ya tratando de estructurar cómo nosotros vamos a utilizar esta herramienta de la diplomacia científica en el país. Huele mal. Y lo que queda claro es que para nosotros, Normal que cambie la textura en la nevera. la diplomacia científica tiene un significado que quizás un poco más amplio que el concepto que se usa en otros países, quizás un poco más desarrollados y con mayor número de investigadores por millón de habitantes, como Estados Unidos o algunos otros países de Europa. Yo les presento aquí el Front Row Seats for Panama's Entry into Science Diplomacy. Esa es una publicación que hicimos la doctora Sandra López Vergés y mi persona en el blog del Centro de Diplomacia Científica de la AAAS. Y tomamos la oportunidad para describir un poco, paso a paso, cómo se dieron todas esas interacciones y esos pasos, tanto de la CENACYT como de la Cancillería, para poder justamente llegar a un punto donde se dieron las piezas en el lugar adecuado para lanzar esa Estrategia Nacional de Diplomacia Científica y, por supuesto, con el apoyo de lleno de personalidades muy importantes en este campo, como la doctora Marga Gual, el doctor Guillermo Anjo, que es de la UNESCO, y pues otras personas más que participaron y que hicieron un trabajo importantísimo para hacerlo. Entonces, muestro esto nada más para decir que al final, para Panamá, el tema de los objetivos de desarrollo sostenible es muy importante. Y lo que queda claro es que cada uno de estos objetivos tiene detrás muchos aspectos técnicos y científicos que tienen que ser atendidos para poder cumplirlos. Y eso quiere decir que cada institución y cada plataforma en la que estemos participando a nivel internacional, donde se estén atendiendo los objetivos de desarrollo sostenible, es sumamente importante que se trate de buscar científicas y científicos que estén involucrados en los temas para poder informar esas decisiones. Yo traigo a colación un ejemplo de cómo la información científica puede tratar de informar la toma de decisión y lo que se está haciendo. Y esta es una publicación que salió recientemente por un grupo interdisciplinario entre los que participan algunos científicos de Indicasat IP, hablando sobre el COVID-19 en América Latina. Y es sumamente interesante entender que con estos análisis que estamos haciendo acá, y demuestra la importancia de que nosotros como países invirtamos en nuestras comunidades científicas, invirtamos en investigación y desarrollo para poder generar conocimiento local que permita entonces a nosotros entender las situaciones por las que estamos pasando. Y nada más brevemente les voy a comentar que en esta publicación lo que estos investigadores encontraron fue básicamente que evaluando índices de desarrollo y de otras índoles entre los primeros 15 países que fueron afectados por el COVID, que de cierta manera fueron países desarrollados, países del norte, países europeos, Estados Unidos, queda claro que índices como el desarrollo humano, índices como el de acceso al agua e higiene, índices como el de percepción de la corrupción, estos países están mucho mejor parados que los países de América Latina y el Caribe, como podemos ver en esta gráfica. Y de cierta manera en esta publicación los autores estaban prediciendo un poco lo que estamos viendo hoy en día, de que el COVID-19 está golpeando mucho más fuerte a nuestros países latinoamericanos y en parte se debe a algunos de estos indicadores y las dificultades que tenemos como país con problemas como el de la percepción de la corrupción, que termina siendo casi que igual de peligroso que el mismo virus cuando los ciudadanos no confían en las instrucciones y en las informaciones que está ofreciendo las autoridades de salud y el gobierno para tratar de proteger a la población. Entonces,
les presento esto, y esto quizás ya es un poco más específico para el sistema de ciencia, tecnología e innovación de Panamá, así que le pido disculpas a los que estén aquí de otros países, pero yo creo que es importantísimo que el cuerpo diplomático y los que forman parte de ese cuerpo diplomático del país conozcan muy de cerca ese Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación. Porque si hay algo que me quedó grabado en la mente cuando fuimos a ese entrenamiento en Washington, D.C., en la AAAS para el tema de liderazgo y diplomacia científica, fue la reunión de despedida o de cierre del programa donde conocimos a los diplomáticos que representaban los distintos países que estábamos participando en ese taller. Y como varias personas mencionaron que hay muchísimas oportunidades que se encuentran los attachés comerciales o los embajadores y cónsules de los países para poder colaborar y mandar oportunidades a nuestros países, pero lastimosamente no conocen a quién para pasarle la bola. Entonces yo voy a tomar unos minutos nada más para poder mostrarles a ustedes, por ejemplo, aquí en Panamá, esta es una imagen general del sistema de ciencias, pero para hablar brevemente de instituciones muy importantes en el sistema como el Instituto Conmemorativo Gorgas, que ya lo mencioné, que fue un papel importantísimo en el tema de salud pública aquí en Panamá. Tenemos institutos, estos son institutos de mucha trayectoria y que han estado en el país por mucho tiempo. Está el IDIAT, que hace un excelente trabajo con todo el tema agropecuario en el país y es parte del Ministerio de Desarrollo Agropecuario. Tenemos al Instituto Smithsonian, que recientemente nombró a la doctora Ori Sanjur como directora interina, la primera directora panameña y la primera directora mujer. Una noticia muy buena para nuestro país, pero este instituto ha estado prácticamente más de 100 años en nuestro país haciendo investigación en biodiversidad y ecología tropical. Tenemos un instituto como el CENAMEP, que es nuestro Centro Nacional de Metrología, donde tienen el reloj atómico y donde tienen todas las unidades de medida necesarias para calibrar equipos. Por supuesto, los laboratorios y centros de investigación en las distintas universidades, la Universidad Tecnológica de Panamá, la Universidad de Panamá, la UDELA, la UNACHI, todas nuestras universidades, gracias al proceso de acreditación, están pasando por una transformación para aumentar la planta de profesores que tienen doctorado y que están haciendo investigación y que eso se transmita directamente a los estudiantes. Y por supuesto, pues no puedo dejar afuera el Instituto Indicasata IP, al que pertenezco, al que pertenece la doctora Gabriel Brito, que también se especializa en temas de biodiversidad, biotecnología y biomedicina, y está tratando de mandar el mensaje de que Panamá también puede ser un hub de ciencia en la región. Brevemente voy a mencionar otros centros que son más recientes, pero que también deben sonarles y deben tratar de conocer. Está Coiba IP, que se especializa en parques y específicamente en el Parque Coiba para desarrollar investigación asociada a eso. Tenemos nuevos centros que se están enfocando en las ciencias sociales y esa es una gran deuda que ha tenido Panamá para los científicos sociales. Está el CIEPS asociado a la CENACIT, está el CENIX asociado a la USMA. Y tenemos un instituto de ciencias médicas que está en el interior del país, liderado por el doctor Iván Landírez, la doctora Virginia Zamudio. Así que está creciendo el país, está creciendo la comunidad científica. Tenemos asociaciones científicas como APANAC y como Ciencia en Panamá que están agrupando a todos estos científicos. Así que sepan que hay oportunidades para que ustedes conozcan científicos, se acerquen a esta comunidad científica y se puedan apoyar los unos a los otros para poder hacer un mejor trabajo. Rápidamente voy a terminar con unas imágenes que me encantan y que explican brevemente qué significa generar conocimiento, qué significa tener un doctorado, ser un científico y por qué debemos buscarlo, ¿verdad? Y podemos imaginarnos de esta manera. Yo les recomiendo que vayan al website de esta persona que hizo esta representación gráfica, que es muy buena. Pero básicamente podemos imaginarnos el conocimiento humano como este círculo. Este círculo contiene todo el conocimiento humano. Cuando nosotros vamos a primaria, recibimos un poco de ese conocimiento, representado por ese círculo azul. Cuando terminamos la secundaria, conocemos un poco más. Cuando vamos a la licenciatura, finalmente nos especializamos en algo, y esa es esa bolita que está viendo ahí, que es una especialización. Cuando terminamos la maestría, profundizamos en esa especialización, y cuando entramos a un doctorado y pasamos los primeros 1 a 3 años leyéndonos todos los papers, todas las publicaciones científicas del área en la que nos estamos metiendo, finalmente llegamos a lo que se conoce como la frontera del conocimiento. En esa frontera del conocimiento, si hacemos un zoom, nosotros lo que tratamos de hacer por años, y eso es lo que espero que entiendan, toma años empujar esa frontera del conocimiento para que finalmente logremos empujarla y que ceda un poco. Y eso es obtener un PhD. Cuando nosotros logramos generar
nuevo conocimiento, un descubrimiento, ese eureka moment, ¿no? Y que logramos empujar la frontera del conocimiento, eso es lo que amerita que se gane o que se obtenga un PhD. Y cuando hacemos eso, nuestra visión del mundo cambia. Nuestra visión del mundo es diferente ahora. Y por eso es que nosotros, yo pienso que para los diplomáticos y los que están tomando decisiones, es importante acercarse a científicas y científicos que tienen esta visión del mundo tan profunda que les pueden dar un conocimiento que pueda ayudar a entablar conversaciones con otros países que están avanzados y que tienen este nivel de conocimiento técnico sobre el tema que se está discutiendo. Pero hay que entender que siempre hay que tomar un paso hacia atrás y entender que así es como se ve el mundo completo. Y por eso también necesitamos a los especialistas en diplomacia científica que puedan tener esa visión completa y puedan ayudar a comunicarse a los diplomáticos con los científicos para poder avanzar y tener un equipo completo. Así que con eso lo dejo. Agradezco nuevamente la oportunidad y bueno, quedamos en contacto. Muchas gracias. Me encantó el concepto de Eureka. Eureka, doctor Guiten, por la presentación que nos ha hecho este repaso muy bueno acerca del concepto de la diplomacia científica y exaltar a nuestros científicos y las colaboraciones que tenemos que tener con otros actores en esto, y me ha parecido oportunísima la presentación. A continuación vamos entonces a tener la presentación de Su Excelencia Jorge Rafó, embajador del Perú. Vamos a compartirlas. Vamos a ver. Pero antes de eso vamos a presentarlo, se me estaba pasando. Bien, vamos a presentar a Su Excelencia Jorge Rafó, embajador en el Servicio Diplomático de la República, actual embajador del Perú en Panamá. Previamente fue director general de tratados del Ministerio de Relaciones Exteriores, con jefaturas concurrentes en la Oficina General de Asuntos Legales y en el Gabinete Especializado de Coordinación Parlamentaria. Realizó estudios escolares en el Colegio San Agustín de Lima, estudios de pregrado en la Facultad de Estudios Generales Letras y en la Facultad de Derecho y Ciencia Política de la Universidad Católica, así como estudios de posgrado en la Academia Diplomática del Perú, en el Instituto Internacional de Administración Pública, Escuela Nacional de Administración de París, en la Escuela de Comercio Solvay de la Universidad Libre de Bruselas, en la Facultad de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales de la Universidad Libre de Bruselas, y cuenta con estudios en la Escuela de Gobierno de la Universidad San Martín de Porres. Además, es docente del curso, o ha sido docente del curso Gestión Pública en la Academia Diplomática del Perú desde el año 2014 al 2019 y catedrático de Derecho Internacional Público en la Universidad de San Martín de Porres desde el año 2018 al 2019, habiendo ejercido la docencia en universidades ecuatorianas, Casa Grande y Espíritu Santo en la Cátedra de Globalización, Organismos Internacionales y Negociación. Por 2 años consecutivos, 2017 y 2018, apoyó en los acápites de Derecho Internacional al curso de verano en Derecho Internacional de los Derechos Humanos que desde hace una década lleva adelante la Universidad San Martín de Porres en Lima, Perú. Respondiendo a los postulados de la diplomacia pública, el embajador Rafó impulsó desde el año 2015 hasta el 2019 seminarios para el fortalecimiento de capacidades en diversas entidades públicas peruanas sobre materiales de derecho internacional, de derecho internacional, así como contenido, teniendo puentes con instituciones académicas y asociaciones civiles sobre estos mismos campos en Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Universidad San Martín de Porres, Universidad Católica, Universidad Sede Sapientiet y Universidad Privada de Centro. Además, actualmente es un colaborador periodístico de La Estrella de Panamá,
sobre sistemas históricos bilaterales panameños peruanos, y durante su trayectoria diplomática en el exterior ha trabajado en Bélgica, Luxemburgo, Estados Unidos y Ecuador, desempeñándose en este último puesto como cónsul general. En la Cancillería peruana ha trabajado como director general de administración, director de políticas sociales de la Dirección General de Asuntos Multilaterales, jefe de gabinete del secretario general de Relaciones Exteriores, jefe del Departamento Argentina, Paraguay y Uruguay de la Dirección General de Asuntos Bilaterales, entre otros puestos. Vamos a dar paso a la presentación. Vamos a compartirla. Puede ir abriendo su micrófono, señor Rafa. Vamos a compartir. Vamos a ampliar y usted me va indicando para hacerles el pase. Puede iniciar, ¿se ve? Gracias. Buenas noches, damas y caballeros. ¿Me escuchan bien? Sí. Quiero agradecer en primer lugar la invitación que de manera tan afectuosa y abierta me formuló el Colegio Nacional de Diplomáticos de Carrera para participar esta noche con ustedes en este encuentro académico que tiene por propósito brindar las primeras pinceladas de lo que constituirá para América Latina una nueva frontera, la frontera de la diplomacia científica. Para todos, y aquí se ha repetido mucho la expresión de que la diplomacia es un músculo, y qué duda cabe que es así. La diplomacia es un instrumento importante para desarrollar los objetivos que ya planteó con mucho acierto el doctor Gittens, así como la doctora Uralde, al momento de diseñar la política exterior de un país. Pero como músculo, la diplomacia también enfrenta retos constantes. Fíjense ustedes que el propósito de una diplomacia científica que ha nacido como una respuesta inmediata a la pandemia del COVID-19, hasta el año 2019, el propósito de esta diplomacia estaba orientado a la gestión pública. De hecho, todos los servicios exteriores de los países de América Latina, todavía no pasen por favor a la siguiente, estamos todavía en la introducción, gracias. Todos los países de América Latina estaban orientados con un propósito de trabajo directo al fortalecimiento del aparato del Estado, en tres grandes pilares. El primer pilar, la cooperación para luchar contra la corrupción. El segundo pilar, el fortalecimiento de un mejor Estado. Recuerden ustedes que hasta el año pasado se hablaba del gobierno electrónico, de las disposiciones para hacer más ágil y menos burocrático el Estado, y sobre todo para fortalecer la calidad del empleado público, que dejó de ser empleado público para denominársele servidor público. Hasta en la nomenclatura hubo una transformación. Y el tercer pilar era el pilar de los recursos, unos recursos de manera compartida, es decir, pasábamos de una cooperación asistencialista a una cooperación internacional progresista. Progresista en términos no políticos, sino progresista en términos de escalonamiento de la ayuda de un tercer Estado a un primer Estado. Entonces, regresando a nuestra idea primaria, este nuevo músculo, que sigue siendo la diplomacia, ahora tiene una nueva tarea, una nueva frontera, a la que tenemos que comprender, asimilar y entender, que es la diplomacia científica. Yo creo que en este momento, las dos primeras exposiciones brillantes a mi juicio que me han precedido, como la de la doctora Uralde y la del doctor Gittens, nos brindan precisamente ese espectro y nos da unas pinceladas muy importantes de lo que va a ser como diplomáticos la tarea que nos toca ahora afrontar. Y aquí pido disculpas a la embajadora Xiomara Pérez, aquí presente, gran amiga y directa colega panameña, así como al embajador Alfredo Castro, nuestro embajador en Nicaragua, que están participando del evento, y a otros diplomáticos que he reconocido por sus nombres. Pero voy a entrar aquí en un detalle que ellos conocen de sobra y realmente lo hago para nuestra gran extendida audiencia. Este músculo diplomático, al momento de aterrizar sus responsabilidades frente a este nuevo reto, recapitulando bajo la noción de diplomacia pública, diplomacia científica, perdón, es la diferencia entre embajada y consulado. Es interesante porque para la opinión pública muchas veces no hay diferencia entre los papeles que cumple un consulado y una embajada. Un consulado esencialmente es la relación del cónsul general, del cónsul adscrito, del vicecónsul con la comunidad de sus nacionales residentes en un tercer país. En el caso peruano, nuestro cónsul en Panamá, con los peruanos que viven en Panamá. Y ahí hay
poco espacio para la diplomacia política, salvo que tenga una tarea específica, porque su principal función va a ser la protección y el acompañamiento de nuestros ciudadanos en un tercer país. Por lo contrario, en una embajada es el lugar idóneo donde este tipo de esquemas de la diplomacia científica pueden tener un fruto mayor y pueden obtenerse resultados más relevantes. ¿Por qué? Porque la diplomacia científica, porque la embajada tiene por propósito las relaciones políticas con el Estado donde se encuentra acreditado. Y aquí viene el elemento que mencionaba el doctor Gittens, la necesidad de entender al científico, no para politizarlo, y tampoco convertir al diplomático en cienciólogo, o si cabe la expresión, sino más bien generar una ósmosis que permita comprender el trabajo de ambos. Por ejemplo, en el Perú, una de las soluciones que se ha dado para acceder a este nuevo mundo, este arcano, porque finalmente uno al científico lo ve con admiración y siempre nos embeleza la manera como ellos tienen de utilizar ciertos términos que para el grueso público no sabemos el significado. Y este lenguaje arcano, que no es otra cosa que el conocimiento profundo, la nueva frontera, como decía el doctor Gittens, siempre debe ser acompañado por especialistas. En Perú, por ejemplo, en la diplomacia de carrera, ahora estamos incorporando médicos, psicólogos, personas vinculadas a la ciencia para que desde un punto de vista político y diplomático nos ayuden a comprender mejor este mundo y tengamos un mejor rendimiento internacional. Pero esta ha sido una extensa introducción para poder ubicar el tema central de mi exposición, que es esta experiencia práctica, como lo fue un panameño en la Antártida, una exitosa iniciativa de diplomacia científica bilateral, cuando todavía, y esto es lo interesante, Perú y Panamá fueron pioneros de una diplomacia científica que no habían acuñado el término como tal. O sea, lo interesante de esta experiencia es que antes de la aparición de este nuevo proceso, ya dos países hermanos, dos países con intereses comunes, dos países con una tradición histórica interesante y además prestigiosa, empiezan a trabajar sobre un concepto que después, escasamente un año después, se convierte en un tema de palestra y están mejor preparados para afrontar. Siguiente diapositiva, por favor. Veamos algunos hitos importantes de la cooperación científica. Son muchos, pero he querido poner 4 pinceladas importantes. Primero, 1903. Perú es el primer país sudamericano en acreditar embajador en Panamá. Fuimos el segundo país en reconocerlo. El segundo país en reconocer al país como república, pero el primero en acreditar embajador. El primero fue Nicaragua, el segundo fue el Perú. Pero siempre decimos que somos el primer sudamericano y el más rápido en establecer, acreditar un embajador en funciones. Esto es relevante, ¿por qué? Porque da una señal importante de que el Perú cree en Panamá y Panamá cree en el Perú para efectos de desarrollar lo que se va a venir a continuación. Otro hito interesante en este proceso de cooperación científica se produce al final de la Primera Guerra Mundial. 17-18, el Perú sufre una fuertísima epidemia de influenza. Y en ese contexto, el presidente Urriola y el médico Lisandro Porras son las personas emblemáticas que apoyan al Perú para que se combata la influenza en nuestro país. No voy a entrar en detalles sobre esto de la cooperación, pero ya es una señal importante donde un país con las limitaciones que se tenían en ese momento decide ayudar de manera fraterna a otro país. Entonces es una combinación interesante de conocimiento científico y necesidad política. En el 70, el presidente Omar Torrijos, desde otro punto de vista científico, se produce la donación de 10.000 cabezas de ganado para mejorar el pie de cría del ganado peruano. Esto es un hecho importantísimo porque ya daba señales de la cooperación constante entre Perú y Panamá, donde curiosamente Panamá fue mucho más generoso en términos de presencia en nuestro país. Repito, en una coyuntura donde Panamá estaba en una reafirmación política nacionalista muy importante, siempre tuvieron espacio para preocuparse por sus vecinos en lo que se llamó después la cooperación sur-sur. Y finalmente, el año 2019, con la 27 expedición antártica peruana, en donde se realizó el proyecto bilateral Un Panameño en la Antártida. ¿Qué fue finalmente este proyecto de Un Panameño en la Antártida? Siguiente, por favor. Es, en resumen, la invitación
que el Perú le formula al gobierno panameño, al Estado panameño, para que 2 ciudadanos participen en la 27 expedición científica peruana. Aquí, lamentablemente, hubo un error de tipeo, no es 17, sino 27 expedición científica. El Perú todos los años ha venido realizando expediciones para mantener su presencia en la Antártida. Eso genera una masa crítica de datos científicos muy relevantes para la conservación del ecosistema en esa región. Los arbores de este esfuerzo se produjeron hace 30 años con el desarrollo de un buque que en ese momento fue proporcionado por Alemania, que fue el Von Humboldt, y que nos brindó el espacio para ir desarrollando nuestra propia capacidad de científicos y formando esa capacidad de conocer directamente nuestros propios datos. El viaje oceanográfico fue llevado a cabo por el BAP Carrasco. Tengo el gusto de tener en la embajada al señor oficial, al capitán de este buque, en 2 expediciones consecutivas, el comandante Carlos Guerrero. Y él, sería interesante que en otra ocasión nos cuente su experiencia al conducir esta expedición, pero que permitió seguir avanzando en esa frontera. Pero esta frontera seguía siendo una frontera nacional. Y en un momento se hizo la reflexión, ¿a qué otro país, en este esfuerzo, como decía el doctor Gittens, de ir rompiendo las fronteras hacia un espectro mucho más vecinal y a un espectro, por qué no decirlo, mundial, vamos a escoger para llevar adelante esta iniciativa? Y se pensó inmediatamente en Panamá, por las razones históricas que he pincelado antes y por otros elementos adicionales, como fue la extensa vinculación entre Panamá y el Perú en la época virreinal e incluso en la época incaica. Finalmente, la bandera panameña ondea en la Antártida el 31 de diciembre del año 2019 en la base antártica peruana Machu Picchu. Las 2 personas seleccionadas fueron 2 oficiales del SENAM, el capitán Carlos Jorge Lombardo y el teniente Alvin Bello. En esta primera ocasión, ellos fueron seleccionados por el gobierno y el Perú está formulando una segunda invitación para que nuevas personas, nuevos científicos panameños puedan también participar con nosotros en la siguiente expedición científica. Es decir, hay una vocación de llevar adelante estos esfuerzos para seguir fortaleciendo la relación bilateral. El propósito final de este sueño de tener un panameño en la Antártida siempre ha sido el de poder ampliar el conocimiento oceanográfico de ambas naciones. El Perú es consciente de las fortalezas de Panamá, ya lo dijo el doctor Gittens en todo ese cuadro muy bien explicado y muy didáctico de lo que tienen como potencial para brindar a otras naciones. Y conscientes de ello, creo que es el momento en que naciones hermanas empiecen a compenetrarse cada vez más. No es un discurso político el que hago en este momento, sino simplemente es una constatación real de las potencialidades de 2 naciones, sin importar su tamaño, ni su fuerza política, ni su fuerza económica, sino desde el punto de vista estrictamente científico. Siguiente, por favor. Sin embargo, aquí cabe preguntarse, en el nuevo escenario de la diplomacia científica, ¿cuáles deben ser esos instrumentos que nos permitan aterrizar esos acuerdos que ya nos relató la doctora Uralde y ya nos presentó el doctor Gittens? ¿En qué momento nosotros vamos a poder materializar lo que yo les decía, ese músculo que ellos llamaban, que es la diplomacia? ¿Cómo materializar esos encuentros? Y en un primer diálogo que tuvimos el día sábado, donde nos pusimos todos los expositores, hablamos precisamente de este tema. Y uno de los elementos más importantes que tienen las naciones para aterrizar sus compromisos internacionales es el derecho internacional público. Y si bien es una materia estrictamente jurídica, es un campo en el que necesariamente la diplomacia científica tiene que entrar. ¿Por qué? Porque instintivamente los países van a buscar proteger su conocimiento. Está bien, vamos a ser generosos y vamos a compartir ese conocimiento. Pero siempre hay un elemento de la autoría, de la protección de ese conocimiento que fue generado por una o un grupo de personas y que es solamente suyo, que luego generosamente lo pueden ceder, pero siempre se reconocerá ese primer flechazo, esa primera iluminación de ese conocimiento nuevo. Y en ese contexto, debo decirlo, las naciones son sumamente celosas, sobre todo los estados.
Una manera de romper ese exceso de celo son los instrumentos que ustedes tienen en la pantalla, los llamados acuerdos interinstitucionales y los memorándum de entendimiento. El memorándum de entendimiento, voy a empezar de abajo arriba, es una figura jurídica británica, nació en 1980 y respondió a la necesidad estricta del Estado británico por reducir su aparato estatal. Esta es una creación de la dama de hierro, Margaret Thatcher, que en sus primeros manuales de derecho internacional que utilizaba la Cancillería británica, estaba consignado como un nuevo elemento que permitía agilidad al momento de, precisamente, la cooperación internacional de carácter económica, pero ahora se está utilizando para la diplomacia científica. El segundo elemento son los acuerdos interinstitucionales. Este sí es una creación estrictamente hispanoamericana. Nace en el derecho español, se difunde rápidamente en América Latina y muchos países lo usan con mucha frecuencia. Los diplomáticos en este foro presentes saben perfectamente que esto es un instrumento que se utiliza con regularidad. ¿Por qué? Porque es una alternativa legítima, viable, práctica y ágil para reemplazar el trabajo que cumplían los tratados. Los tratados no son instrumentos obsoletos, no, todo lo contrario, son instrumentos tremendamente sólidos desde el punto de vista jurídico. Lo que sucede es que entre la firma del tratado, su aprobación por el Congreso, Parlamento, Asamblea Nacional de cada país y su puesta en ejecución pueden transcurrir fácilmente 2 años, 3 años o a veces una década. Mientras que en los acuerdos interinstitucionales, y esa es una ventaja si lo vemos desde el punto de vista de la diplomacia científica, su ejecución es casi inmediata. Es decir, usted lo firma por las partes concernientes, los ministerios de ciencias de ambas naciones, y luego, fijando en el mismo texto un plazo de ejecución, pueden tener rápidamente la aplicación de este acuerdo y así seguir avanzando hacia nuevas fronteras de conocimiento. Como he puesto en la imagen, varios países latinoamericanos aún no cuentan en la legislación una normatividad específica sobre estos instrumentos. Se trabaja en muchos casos sobre el derecho consuetudinario internacional y aquí Panamá se revela como una fortaleza nuevamente. Todos conocen a un importante jurista panameño que ha trabajado muchos años en la Cancillería de Panamá, el doctor Elías Vargas Barrios. Debo confesar que yo conocía su nombre y para mí fue todo un honor conocerlo personalmente. Todos los directores de tratados siempre nos buscamos vincular, ¿no? Pero siempre se hablaba de él como una figura estelar. Y poder tener la oportunidad de conocerlo y comprobar sus conocimientos realmente con esa sapiencia que él tiene, es pues permítame decir, una bendición de Dios. Y en este contexto, ahí Panamá tiene una fortaleza. ¿Por qué? Porque probablemente sea uno de los países en la región mejor posicionados para la aplicación de estos acuerdos en este mundo científico que nos plantea el doctor Gittens. Y es por eso que regreso a la idea principal. ¿Por qué el Perú se interesa por Panamá? Porque Panamá tiene fortalezas. Y seríamos unas personas desaprensivas si no reconocemos estos méritos y no buscamos vincularnos, como dirían en mi tierra, con el que sabe. Muchas gracias y muy amables por la invitación y la oportunidad de haber participado con ustedes. Muchas gracias al señor embajador por su presentación muy interesante desde el aspecto de un diplomático, este tema precisamente de la diplomacia científica y cómo nos ha llevado a ver que tenemos instrumentos para poder llevar a cabo la misma, pero hay que conocerlos y hay que aplicarlos. Ya por última presentación vamos a tener a la doctora Gabriel Britton. Voy a hacer la presentación, luego le hago el pase a la doctora sí, no lo necesitamos, ¿verdad? Creo que no. Vamos a hacer la presentación de la doctora. Por favor. Bien, vamos a presentar a la doctora Gabriel Britton. Es licenciada en Psicología por Vanderbilt University en 1991. Posee una maestría en Psicología por Mount Holyoke College en
1994, su PhD en Psicología y Neurociencia en Indiana University en Bloomington, en el 2000. Fue profesora e investigadora en Lafayette College del 2000 al 2006, hasta regresar a Panamá por medio de la convocatoria de repatriación de talento en 2006, y fue la primera repatriada bajo este programa. En Indicasat desarrolló el primer programa en neurociencias del país, y junto con el actual director del Indicasat, el doctor Jagannatha Rao, llevaron adelante un programa que abarca temas asociados al envejecimiento y enfermedades neurodegenerativas, utilizando enfoques computacionales, bioquímicos, conductuales y clínicos. Es también cofundadora del programa de PARI, el Panama Aging Research Initiative, que actualmente lleva adelante un estudio longitudinal enfocado en la salud de adultos mayores y en la búsqueda de biomarcadores de deterioro cognitivo y la enfermedad de Alzheimer. Damos paso a la doctora Brito para que precisamente nos hable el tema Haciendo Ciencia en Panamá desde esa perspectiva de la repatriación, que ella, como hemos mencionado, fue la primera que tuvo ese privilegio de estar con nosotros y regresar a nuestro país. Le damos el paso, doctora. Buenas noches a todas y a todos. Es un placer participar en este webinar y escuchar tanto a Sharon como a Rolando y al embajador, aprender muchas cosas técnicas sobre la diplomacia científica. También me agrada mucho saber desde hace mucho tiempo que el doctor Rolando Gittens y la doctora Sandra López Vergés fueron seleccionados para recibir un entrenamiento muy específico en diplomacia científica. Eso es esencial. Creo que los tres expositores hasta ahora han tocado puntos muy importantes que no tengo que repetir, pero me llevo algo que dijo el embajador, que Panamá tiene muchas fortalezas. Entonces, yo tengo ya casi 15 años de haber vuelto a Panamá. Fui una de las primeras científicas que aún está en Indicasat. Me acuerdo cuando llegué que era para desarrollar nuevos programas, etc. Y desde entonces ha vuelto un montón de personas que, como dijo Rolando, que han definido la cooperación científica internacional como la colaboración internacional. O sea, todos han venido con vínculos internacionales que les han permitido no solamente desarrollar nuevos programas, pero fortalecer los que ya tenían y poder adelantar lo que yo considero que la ciencia en Panamá es extremadamente fuerte. Me voy a enfocar en lo que pienso que nos falta, porque creo que ya hemos hablado de lo que tenemos en cuanto a fortaleza. Tenemos mucho talento científico, tenemos una ubicación geográfica envidiable. Es un país pequeño y, por tanto, por ejemplo, en este momento estamos teniendo una conversación con el embajador de Perú, así como a lo largo de los años hemos establecido relaciones personales con diferentes embajadores. Por ejemplo, la Embajada de Canadá, la Embajada del Reino Unido y la Embajada de los Países Bajos han sido destacados en mi cabeza como embajadores que han hecho nos han visitado personalmente a los científicos y con ellos hemos establecido relaciones personales incluso, que creo que eso es algo que destacó el doctor Gittens, la parte de las habilidades blandas, las relaciones humanas entre personas. Creo que en Panamá tenemos esa ventaja. Es un país pequeño y, por ejemplo, un ejemplo muy particular, si conocemos a alguien que quiere hacer un doctorado en Holanda, porque en Holanda tienen un programa muy particular que puede beneficiar a Panamá, digamos en ingeniería, en agricultura, ese alcance se puede hacer muy fácilmente, incluso solamente recogiendo el teléfono y llamando al embajador y pudiendo hacer ese contacto. Así que creo que esa parte humana es muy importante resaltarla. Esa creación de un número esto ha pasado, un número creciente de embajadas con vínculos formales al sistema científico y a las personas científicas, a las organizaciones científicas, creo que quizás lo más positivo que ha pasado en los últimos años. Pero creo que lo que falta, y Rolando ha destacado esto muchísimas veces, es nombrar asesores científicos o integrar unidades de ciencia y tecnología dentro de los ministerios. O sea, eso nos falta en Panamá. Y con tanto talento científico que tenemos,
creo que naturalmente algunas personas migrarán hacia esas posiciones. O sea, cuando a mí me dice Rolando, por ejemplo, el doctor Gittens, cuando me dice que está entrenándose por ejemplo, capacitándose en diplomacia científica junto con la doctora Sandra López, lo primero que pienso es que 2 científicos han sido sacados de su laboratorio para hacer diplomacia científica. Creo que tenemos que ir creciendo hacia la posición donde hay científicos que se dedican a tiempo completo a la diplomacia científica y que hablan este idioma que hablamos los científicos y que puedan entonces desarrollarse en esas áreas. Y por tanto creo que es imprescindible que estos asesores científicos, que las unidades de ciencia y tecnología existan dentro de los ministerios en Panamá. También quiero reiterar el punto que en medio de un reto importantísimo, me dice que estoy muteada, pero ok, que estamos ante un reto importantísimo que es el COVID y que antes que eso el cambio climático, que estoy completamente de acuerdo, es el problema principal que enfrentan el planeta y lo estamos combatiendo a tiempo real. Y lo que más me anima es que los científicos somos más visibles y somos más valorados por los políticos y el público que nunca. Por ejemplo, ahorita mismo en salud pública, los conceptos epidemiológicos como aplanar la curva, el distanciamiento físico y la humanidad colectiva están en tendencia en redes sociales. Entonces tenemos que aprovechar ese idioma, porque otra cosa que nosotros los científicos tenemos en común, por lo menos en Panamá, es que no somos políticos, no estamos afiliados a partidos políticos, somos científicos primero que todo. Ese es nuestro idioma y queremos avanzar el conocimiento. O sea que en Panamá las organizaciones, por ejemplo, de APANA, que es la Asociación Panameña del Avance para la Ciencia y Ciencia en Panamá, no son organizaciones políticas. Además, la CENACI, la Secretaría Nacional de Ciencia y Tecnología, a pesar de que cambia el secretario cada 5 años porque el presidente o la persona que está en la posición de presidente asigna el secretario, considero que la CENACIT ha tenido continuidad. En los 15 años que yo he estado en Panamá, las políticas han tenido continuidad. Entonces, creo que es algo de lo cual nos podemos enorgullecer, pero también es una fortaleza de la ciencia, que en Panamá por lo menos la ciencia no es algo político. En este momento, por ejemplo, creo que la mayor confianza que se tiene en el gobierno en este momento es en ese grupo técnico del MINSA que está llevando adelante el gran reto que tenemos, que es el COVID. Y como bien dije, creo que es una oportunidad para nosotros de hablar un poco sobre cómo la ciencia pasa las fronteras, y es quizás el idioma que todos tenemos que estar hablando en este momento. Entonces termino diciendo que creo que es una oportunidad de oro para que los científicos nos involucremos con el público, porque tenemos esta urgente responsabilidad de transmitir nuestros conocimientos y experiencias, pero también nuestros valores. Entonces la ciencia se basa en eso, en la apertura, en la transparencia y la colaboración internacional. Y promover estos valores puede reducir las divisiones y promover el cambio que necesitamos para resolver los problemas de hoy y de mañana, que son en este momento el COVID, pero de manera más general el cambio climático. Así que yo cada día aprendo más de las personas que están involucradas en temas de diplomacia científica. Tuve también la oportunidad en los primeros años que estuve en Panamá, donde éramos pocos científicos y tuve que hacer diferentes tipos de viajes de diplomacia científica, pero sí me anima la idea de que mientras van llegando más científicos, que tengamos científicos en carreras ya como asesores científicos, integrados en unidades de ciencia y tecnología dentro de los ministerios que puedan hablar directamente con las diferentes embajadas. A mí me anima eso, creo que es algo que no solamente es posible, pero probable, y que hay personas que por naturaleza, así como los diplomáticos, el señor embajador me dirá, así como los diplomáticos tienen una personalidad para eso. Y creo que eso se puede crear en Panamá, una posición científica diplomática que nos ayude también a desarrollar nuevas relaciones con otros países y poder resolver los problemas que todos tenemos en común. Termino con eso y agradeciendo a los organizadores del evento por darme el espacio para compartir con ustedes. Muchas gracias.
Hola. Oralia está ahí. Disculpen, voy. Disculpen. Hola, ¿me escuchan? Perfecto. Sí, disculpen. Momentáneamente se me apagó todo. Disculpe, doctora, que salió todo, pero entiendo que ya pudo terminar. Muchísimas gracias. Bueno, vamos a dar unos minutos para que todos los expositores, quizás en orden de presentación, puedan dar algunas eh, palabras finales, consideraciones finales, al haber escuchado todas las presentaciones, si tienen a bien. Si alguno quiere hacer algún comentario final. Sí, presente. No, me refería, disculpe, a los expositores. Ah, bueno, A está los bien. expositores, sí. Felicitaciones. Muchas gracias. Yo, Oralia, quería Dígame. comentar algo. Bueno, ya como una consideración final de mi exposición, quería hacer énfasis que como diplomática que tengo que especializarme, trabajar día a día para que el país alcance sus máximos niveles en todos los ámbitos y sea un país competitivo. Considero que hay que darle muchísimo énfasis, prioridad a lo que son las ciencias básicas, que cada panameño en cualquier provincia, que cada persona conozca lo que son las ciencias básicas para poder enfrentar a todos los cambios y todo lo que súbitamente las tecnologías aparecen, las nuevas tecnologías aparecen, todo está cambiando muy rápido y hay que preparar a los panameños para entonces que sea más fácil y con mucho tiempo poder ir poco a poco, desde ya pues, ir explicándoles qué es, cómo se manejan lo que es la ciencia, por lo menos lo más básico. Y para terminar, quería decirle a todos que el país, Panamá, trabaja muy duro para lo que es el tema de lo que es la estrategia de diplomacia científica. Es algo que se está trabajando muy duro para que estén tranquilos y nosotros siempre estamos a la orden. Cualquier consulta me pueden escribir al correo del colegio y felicitar a todos los participantes de este foro y agradecerles su interés. Gracias. Rolando, doctora, embajador. Por supuesto, sí, puedo meter la cuchara aquí. Nada más para resaltar unos puntos finales, sobre todo de lo que mencionó la doctora Gabriel, que yo creo que le dio al clavo con el tema de algunas dificultades que tenemos acá en Panamá, en particular por ser un país pequeño y por ser un país relativamente joven, invirtiendo en temas de ciencia, tecnología e innovación. Nosotros todavía tenemos un número de científicas y científicos por millón de habitantes bastante bajo. Y eso significa que los científicos que decían saltar y salir del laboratorio para meterse a este mundo de la diplomacia científica, hay varias otras posiciones y roles que los científicos también pueden cumplir, se sienten y son golpes fuertes para la comunidad científica porque pues, perdemos productividad en los laboratorios. Pero yo creo que, y esta discusión se estaba dando en el chat con el licenciado Marcelino, básicamente hay mecanismos y hay ejemplos que podemos seguir que se han utilizado en otros países donde no es necesario sacar al investigador o a la investigadora 100% del laboratorio, sino que se crean estas plataformas, se institucionaliza el espacio, ya sea en los ministerios, como dijo la doctora Gabriel, en la misma Cancillería, para que sean espacios rotativos, ¿verdad? Donde tú dices, bueno, este investigador va a tomar su sabático o va a dedicarle 6 meses a ser un científico diplomático
y ofrecer sus conocimientos a la toma de decisiones. Y de esa manera, por supuesto, de la mano de una capacitación y un entrenamiento para ir desarrollando esas habilidades blandas, donde el investigador va a ganar algo por dedicar ese tiempo, y la Cancillería o los ministerios y las instituciones públicas van a ganar algo también con el conocimiento que ese científico o científica trae a la mesa. Entonces yo creo que hay figuras para poder encontrar ese punto medio en donde todos ganemos y realmente se le saque el máximo provecho, pero yo creo que un punto que sí mencionó el licenciado Marcelino Ávila, que es muy importante, es establecer esos espacios y esas plataformas de manera muy representativa, de manera muy estructurada, para evitar que la figura científica se politice, porque no queremos que esos attachés científicos necesariamente sean figuras políticas. Queremos que mantengan esa objetividad y mantengan ese rol de informar la toma de decisión, pero no de tomar las decisiones como científicos. Ese sería mi mensaje. Señor embajador. ¿No fue? Sí, muchas gracias. Yo tenía 3 comentarios muy breves. Estuve leyendo las interrogantes que se planteaban en el chat, y el primer punto que quería precisar es que la figura del agregado o del attaché, como decía el doctor Gittens, es una figura que está reconocida por la Convención de Viena. Es verdad que algunos países lo aplican políticamente, ¿no? Pero es una figura establecida desde 1813, entonces tiene una larga tradición diplomática. Ya depende de cada país cómo utilizarlo, ¿no? Concuerdo con el doctor Gittens que es necesario tener mucha cautela, prudencia, manejo exacto de esta figura profesional, pero sí es una figura que es admitida por el derecho internacional. Segundo comentario está relacionado con lo que dijo ya la doctora Britton, rescatar un punto muy importante que ella señaló, que ahora estamos viviendo la fiebre de la diplomacia científica. El año 2019 vivíamos la fiebre de la gestión pública. No vaya a ser que el 2020 vivamos la fiebre de la diplomacia anticorrupción. Entonces, yo creo que este es el momento, como dijo ella, de fortalecer las bases para mantener el interés de Panamá y de Perú y de América Latina sobre una nueva cantera, una cantera donde tenemos la posibilidad de crecer con bastante espacio. ¿Cuál es la amenaza? La amenaza es que si nuestras naciones no brindan los espacios necesarios para el nacimiento, el fortalecimiento de la ciencia, nuestros científicos se van a ir. Es la famosa fuga de talentos que ha experimentado América Latina desde el año 60 hasta la fecha. Entonces, no lo queremos ver al doctor Gittens pues, en Londres. De vacaciones sí, pero no pues trabajando para ellos, ¿no? Con el debido respeto. Lo digo en broma, pero es un poco que grafica nuestras preocupaciones como nación. Y el tercer comentario está referido, y me parecieron muy relevantes, cuando preguntaban, ¿y cuál es el futuro de la diplomacia científica? Yo creo que el futuro de la diplomacia científica es muy grande y muy prometedor, pero no debemos olvidar que no es un crecimiento exclusivo. Es decir, apuntar únicamente a la diplomacia científica, sin apuntar al crecimiento del derecho internacional, que es un poco la plataforma donde tú vas a crecer como científico, también no sería una buena estrategia. Es decir, hay que sentarnos, hay que pensar, hay que meditar sobre una estrategia, y esa estrategia, yo creo que como dice la doctora Gittens, este es el momento de reflexionar sobre ella, por lo que felicito a los organizadores de haber puesto, como dicen en la historia, la pica en Flandes. Han lanzado ya puesto el tema sobre el tapete, y esto es lo importante, ¿no? Probablemente Dios quiera que se permitan otras conferencias, pero este es el momento de mantener el interés, provocar, generar, sobre todo a nivel de Asamblea Nacional, sobre todo a nivel de Poder Ejecutivo, esa estructura que ustedes han planteado con tanto acierto los expositores que me han precedido. Muchas gracias. Sí, también me uno a los agradecimientos por este evento, y termino también reflexionando con algunos puntos que habló el señor embajador y también el doctor Gittens. Este momento, como ya sabemos, esta pandemia ha desnudado las debilidades de las sociedades, ha exacerbado problemas que ya tenemos, pero también ha acelerado eventos que creo que podemos usar a nuestro beneficio. Y uno de esos eventos es la importancia de la ciencia. Primera vez en la historia, la ciencia se ha movido a la velocidad que se está moviendo, por ejemplo, para resolver el problema de COVID. Los países se están hablando para poder resolver estos problemas. Creo que podemos montarnos sobre eso y aprovechar esta coyuntura para que cuando salgamos de la pandemia y enfrentemos futuras pandemias, los
países reconozcan la importancia de invertir en ciencia, cuando la necesitamos que esté ahí. Nosotros los panameños, creo que en general puedo hablar por todos, yo me siento orgullosa de que tenemos el Instituto Gorgas y que tenemos un grupo de personas que ha podido darle seguimiento al COVID de la manera que lo han hecho. Tendrán, todo tiene espacio para crítica, pero en general creo que podemos estar de acuerdo que los panameños hemos tenido la gran fortuna de tener un buen talento detrás de este grupo que nos ha llevado en este momento tan difícil. Así que esperemos que esto sea un evento acelerador, o sea, que en un futuro las sociedades reconozcan la importancia de la ciencia, inviertan más en la ciencia, porque esto no va a ser la última pandemia. Y es importante reconocer, como hemos reconocido ahora, la importancia de tener ese talento científico en cada uno de nuestros países y también poder comunicarnos internacionalmente. Muchas gracias. Muchas gracias a los 4 expositores. Antes de dar mis consideraciones, ¿así? Yo puedo robarme 2 segundos más, nada Sí, más, para sí. hacer una propaganda. Rolando, Propaganda. Como estamos en la fiebre de la diplomacia científica, el miércoles también va a haber un muy buen webinar organizado por la CENACYT y organizado por la Cancillería de Panamá, justamente para hablar del tema. Y también, pues, tengo el honor de participar en ese, pero van a haber expositores que son espectaculares en ese webinar, así que los invito a todos los participantes de este webinar que también sigan las redes y vean, participen en esa nueva oportunidad. Muchas gracias. De seguro este no va a ser el único evento, ni el primero, van a haber otros eventos similares. Antes de continuar y decir las consideraciones finales, sí queremos agradecer la asistencia del señor embajador Marcelino Avilés de Panamá en Australia y miembro de CONADIP que está con nosotros en este momento. Lamentablemente se me fue la señal un momentito, la pude rescatar, pero aquí estamos. Yo para finalizar, pues agradecerle a CONADIP por la invitación de parte, como ya dije, desde la Vicerrectoría de Investigación y Posgrado del jefe, del vicerrector, el profesor, el doctor Jaime Gutiérrez, que está conectado. Y además a los 4 grandes expositores que hemos tenido en esta tarde y noche. La doctora Britton acaba de decir algo, no hay mal que por bien no venga, lo resumo de esta manera, porque precisamente en todo lo que ustedes han comentado, es algo que lamentablemente estamos viviendo una situación que es la que ha acelerado precisamente que estos temas se estén abordando. Y había que empezar, siempre se lo he dicho y se lo he comentado a Rolando, en las pocas ocasiones pues, que yo puedo coincidir con él, que teníamos que empezar por la casa, con la diplomacia de la casa. Somos muy pocos los que conocemos en Panamá el talento que tenemos y tenemos mucho talento, desde todas las instituciones académicas, públicas, privadas, de la Universidad de Panamá y todas las universidades amigas, muchísimas personas con talento que han salido y están en INDICASAT, colaboran en el Gorgas, en el Smithsonian, en muchos otros lugares, en otras aristas, y que la población somos algunos los que lo conocíamos, y hemos tenido que tener desafortunadamente este evento que ha acelerado que salgan ustedes, sean conocidos y han venido para quedarse, porque lo que está pasando ahorita va a estar para quedarse. La cooperación entre los países va a ser vital, está siendo vital en este momento. Hay muchas redes en este momento que están intercambiando precisamente esa información que se tiene de cada país. Y la diplomacia científica, pues entonces se va a convertir, y ya de hecho es un tema que es global. Tenemos los instrumentos, por lo que acabamos de ver, los instrumentos que nos acaba de presentar el señor embajador, los instrumentos legales para esto debemos ponerlo en desarrollo. Mucho de lo que explicó Sharon, ¿verdad? Es lo que nos está diciendo la globalidad de esto. De estos temas, y muy bien cómo ella pensó que el COVID iba a ser lo que iba a salir a la palestra, y sin embargo fue el cambio climático y otras cosas que le pueden estar interesando, pero todo eso a la larga va a converger en un mismo punto. Sí es verdad que tenemos las fortalezas y debemos fortalecer más a las personas, incentivar más a las personas, y desde la academia
Estoy casi segura que nosotros desde la Universidad de Panamá estamos dispuestos y de otras universidades hermanas a desarrollar esto a través de capacitaciones colaborativas en sinergias con otras personas que llevan a cabo esto. Un ejemplo ha sido Rolando y la doctora, no recuerdo el nombre, pero que sé que han estado, está también la doctora Ivonne Torres, otros doctores profesionales que han sido capacitados. Yo misma he tenido la oportunidad de participar recientemente desde otro punto de vista, que alguien lo mencionó con las publicaciones, creo que fue Rolando, que forma parte también, las publicaciones son parte de esta diplomacia científica y que nos pueden permitir también la toma de decisiones en algún momento dado. Entonces sí es muy prudente, ha sido más que importante, más que pertinente este webinar, y yo espero que todos los participantes, creo que los chats dicen bastante, han quedado satisfechos. Y por último, creo que vamos a darle paso al licenciado Edgardo Reyes, presidente del CONADIT, para que dé las palabras finales y tratar de ver si todos pueden, de alguna manera, aunque ya yo he estado tomando algunas capturas, para tener aquí a algunas de las personas que han estado presentes. El licenciado Edgardo Reyes. ¿Dónde está? Muy buenas noches. Okay. Tendría que iniciar preguntando si se escucha bien. Sí, se escucha bien. ¿Se escucha bien? Sí. Bueno, muy buenas noches tengan todos miembros de este videoconferencia. El Colegio Diplomático de Carrera, en el marco de la celebración del Día del Relacionista Internacional, una fecha establecida en nuestros estatutos, decidió acoger la iniciativa de la Secretaría de Asuntos Internacionales de desarrollar esta actividad, diplomacia científica. He de confesar que ha superado mis expectativas. Tengo muchas preguntas, un interés por compartir con estos panelistas, distinguidos panelistas, que nos han hecho ver, en palabras muy sencillas, cómo ven el tema de la diplomacia y las relaciones internacionales. Y he escuchado con detenimiento las palabras del doctor Rolando Gittens, un joven ingeniero, investigador de muy altas calificaciones, de la doctora Gabriela Britton, quien despliega, ¿no?, preocupación, interés científico, ganas de aportar, ¿no? Y por supuesto nuestro expositor invitado, su excelencia Jorge Raffo, embajador de la República de Perú en Panamá. Y no podíamos dejar de lado a nuestra colega y miembro de la Junta Directiva, Sharon Uralde, quien fue la promotora de esta iniciativa, como parte de esa preocupación emergente en el mundo. Este esfuerzo que hoy asistimos y que cuenta con un distinguido auditorium, por lo que he podido revisar y tener acceso, no es otra cosa que un segundo ejercicio del Colegio Diplomático de Carrera de Panamá por incorporarse a las nuevas técnicas de participación y comunicación. Eso me lleva a una reflexión. Quizás lo que nuestros panelistas expresan de una manera u otra al exigir diplomacia científica sea precisamente efecto de la tecnología en nuestros días. Es muy rápido que don Rolando, doña Britton, don Raffo se comuniquen al respecto de temas con científicos en tiempo real, en otras latitudes totalmente opuestas, ¿verdad? Y compartan información, pero también reclaman por qué los estados no respaldan estas iniciativas. Bueno, parte del desarrollo, parte de la evolución del conocimiento humano, a mi juicio. Por eso esta iniciativa de la Secretaría de Asuntos Internacionales, perfectamente apoyada y respaldada por la Secretaría de Innovación de nuestra Junta Directiva, la licenciada Eliana Órdenes,
¿verdad? Y su equipo, en el cual debemos reconocer el papel jugado por nuestra anfitriona, la honorable señora Oralia Suárez. A todos ellos, nuestro agradecimiento por el esfuerzo en el éxito de esta videoconferencia. Pero además estoy obligado a hacer algún comentario. La política exterior de un país debe obedecer al interés nacional de las grandes mayorías que aspiran al desarrollo, al bienestar, a la convivencia pacífica dentro de su país, pero también con nuestros vecinos y amigos del mundo. Hoy el coronavirus puso en evidencia la necesidad de la solidaridad, del trabajo en equipo, de la necesidad de compartir conocimientos en favor de la vida del ser humano. Sí, quizás fue un hecho fortuito que puso en evidencia la necesidad de darle valor al objetivo de desarrollo sostenible, al cambio climático y a otros tantos temas que quizás por no ser contagiosos de inmediato sus efectos, entonces, tuvo que llegar el coronavirus a ponerlos en evidencia. Necesariamente, y ese es el pensamiento del Colegio de Diplomáticos de Carrera, ¿verdad? La necesidad de estrechar los vínculos, de solidaridad, de trabajo en conjunto, en equipo, en favor de la paz y el bienestar de nuestros pueblos. Yo, este servidor diplomático, no está para sustituir a los profesionales de la ciencia y la tecnología, no, pero lo que tampoco es muy necesario, sino por la deficiencia que plantean las políticas exteriores de los países, es que entonces nos encontramos en que los científicos deben abandonar sus laboratorios, en donde ellos se satisfacen, en donde dan lo mejor de sí, su mayor de sus capacidades para abordar temas políticos. Yo creo que aquí, y con el favor y beneficio de doña Britton, de don Gittens y de quienes nos acompañan en este panel, seguramente podremos idear algún otro título en donde discutamos entonces el papel que deben jugar los diplomáticos y la diplomacia, la política exterior de los países en favor de ese bienestar común, en favor de nuestro ambiente, en favor de la solución a esos problemas cruciales del ser humano y para la vida y sobrevivencia del ser humano. Yo quedaría aquí una vez más agradeciendo a nuestros expositores, distinguidos expositores, por habernos acompañado en este esfuerzo, a nuestro auditorium por la atención que nos han dispensado, pero además debo aprovechar esta oportunidad para invitar a los miembros y asociados al colegio que se acerquen y participen en los distintos equipos de trabajo que desarrollan las secretarías y que acompañan a las distintas secretarías de la Junta Directiva para enriquecer y promover más y mejores eventos de este tipo. Con ellos y a ellos nos estaremos comunicando gracias a esta nueva tecnología que hoy ha llegado para quedarse y que puede dar para mucho en futuras oportunidades. Una vez más, gracias a todos y espero haya sido esta videoconferencia útil para reflexionar y llamar a la participación ciudadana en los temas que ocupan a toda la humanidad. Muchas gracias, señor Reyes, por sus palabras. Agradecer a todos los participantes, a los distinguidos embajadores, miembros del cuerpo diplomático, a todos los participantes, por la paciencia que han tenido con esta tecnología. La verdad es que creo que dentro de todo nos podemos reír, ha finalizado muy bien. Los inconvenientes de esto pues se van a dar. Por suerte no hubo muchos perros, muchos gatos, ni los rayos, pero tuvieron mucha paciencia. Lo bueno de esto es que nos acerca. Le comentaba yo a Sharon ayer, creo, que a veces es hasta más difícil congregar a las personas en un hotel,
y esta tecnología, pues que está de moda por todo lo que está pasando, pues hace que más participación haya, y esperemos que todos ustedes puedan participar en eventos similares. Quedó abierta también la invitación del doctor Gittens para la participación del mismo tema el día miércoles con prestigiosos investigadores, y de parte mía, pues agradecerle nuevamente al CONADIP la invitación. Y rapidito, no sé quién es que va a hacer la foto, la captura, tiene que pasarlo para ir finalizando, pues, y dar por cerrada la sesión, y muchas gracias por la paciencia. Ya les aviso, porque yo voy a tomar una por si las moscas. Listo, vamos por acá. Por acá muy pocos, pero bueno. Bueno, muchas gracias a todos y nos vemos en la próxima ocasión. Gracias a todos. Esperamos que salgan todos. Estaba la esposa del doctor. ¿Salimos todos? La gente no se quiere ir. No nos queremos ir, no queremos quedarnos aquí. No quiero irme. Qué bueno. Felicito muchísimo por